están, amigos? Bienvenidos en este miércoles de Puentes para Despertar. Andre y Gus, vieron que les cambiamos el nombre ahora, ¿no? Qué bueno. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ahí se están sumando. Hola Juanma, qué lindo. Bueno, María Claudia Albornoz. Vamos, Beatriz también se están uniendo. ¿Cuántos que estamos por ahí? Bueno, acá estamos, como todos los miércoles. Como ya saben, nosotros Puentes para Despertar, haciendo lo que nos gusta hacer. Hoy venimos de una charla introductoria, hace un rato que terminamos. Hermoso. Felices, hermosos, todos los que se sumaron. Y bueno, y ahora a seguir charlando de esto que vamos a hacer. Ya saben, nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Nos ubican en las redes como acá, en Puentes para Despertar, Andre y Gus Puentes para Despertar. Nuestro mail, puentesparadespertar@gmail.com. Y todos los programas que ya fueron emitidos están en nuestro canal de YouTube y también en todos los formatos de podcast. Más difundidos como Apple, Google Podcast, Spotify o iVoox. Los 166, porque este es el programa número 167. Muy bien, ahí hola, ajustando un Anita. poquito el foco. Sí, porque estábamos así como medios torciditos. Sí. Bueno, y hoy con otra invitada hermosa, a quien amamos, a quien queremos un montón. Con una amiga. Una amiga, colega, comunicadora también, de acá del oeste, vamos el oeste. Así que bueno, vamos a ver si está por ahí. Silvanita, vamos Silvanita. Así que nada, tanto la bienvenida a todos. Buenas. Hola, Gil, ¿cómo estás? Todo bien, ¿ustedes? Gracias. Bienvenida a nuestro espacio. Qué lindo. Bueno, gracias. Otra vez, ya es el segundo vivo que hacemos juntos. Sí. Hacemos unos cuantos vivos, pero no salen al aire. Eso es verdad. Qué lindo. Pero ¿Cómo andan? Todo bien. Muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, a ver, con Silvana estuvimos charlando en la previa de qué vamos a hablar, de qué podemos hablar, qué historias, qué cosas pueden aparecer. Y bueno, se dio la situación de que nos compartió la posibilidad de hablar de no nacidos, de muertes tempranas, de historias de consulta referente a esto. Porque casualmente eso era lo que estaba apareciendo en tu consulta últimamente, ¿no? Sí, así es. Hace un tiempo que vienen apareciendo en mis consultas mamás que perdieron hijos, mamás que tienen no nacidos, casos de infertilidad. Y digo, bueno, qué buena oportunidad también para poder hablar un poquito de los duelos, ¿no? Cuando los duelos quedan bloqueados también, porque muchas veces sucede esto y por autodefensa bloqueamos el duelo. O sea, no lo expresamos o nos quedamos calladitos o por sostener al clan o por sostener al resto de la familia, nosotros creemos que somos fuertes y callamos ese dolor que tenemos, ¿no? Y bueno, vino a consulta todo esto y digo, bueno, estaría bueno, uno de los últimos talleres que dio Pablo también fue de no nacidos y muertes tempranas, y digo, está bien compartirlo esto con la gente que con total respeto, seriedad y también empatía, ¿no? Porque cuando hablamos de muertes tempranas y hablamos de no nacidos, hablamos de temas muy, muy dolorosos, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno tiene que ser empático, tiene que ser respetuoso, porque estamos hablando de un dolor, el dolor más grande del ser humano. Sabemos que no es el más importante, pero que sí es el más grande que siente el ser humano, ¿no? Con respecto a esto de los duelos, quedan muchas etapas por vivir en un niño cuando fallece y es chiquito, o un adolescente, ¿no? Y entonces, dentro de eso, digo, bueno, estaría bueno compartirnos un poquito con la gente, y contarles un poquito de esto, ¿no? De lo que son los duelos bloqueados, de lo que son las consecuencias quizás que dejan los no nacidos, y que por ahí lo pasamos como, bueno, aborté porque en ese momento no podía tener un hijo, y bueno, fue mi mejor opción, pero bueno, estaría bueno también contarle a la gente que habría que reconocer esos no nacidos, ¿no? Por lo que trae después como síntomas los que siguen. Tal cual, pero aparte también esto de darle la tranquilidad
a ese consultante, ya sea la mamá o el papá, ¿no? Que vengan a la consulta y poder decirles, tranquilo, que vas a entender la lógica de por qué y para qué necesitaste tomar esta decisión, o ese niño no tenía que venir a este plano y vos te quedás con todo ese duelo y ese dolor, y hasta a veces hay culpa detrás de ese no nacido, de esa situación vivida, y poder llevarlo de la mano, ¿no? A que encuentre esos códigos que hay más atrás, que tienen una lógica, y que quiero que le cuentes un poquito a los que nos están escuchando y nos están acompañando hoy, a los que nos van a escuchar después, para que sientan esa tranquilidad de que siempre hay un porqué, para poder liberarse justamente de esa culpa y de todo el peso que conlleva tomar a veces una decisión como esta. Sí, lo primero que yo, sí, decime, Gus. Ah, que ahí estaba tu perro confirmando. Amadeo, es mi nieto, porque hoy estoy en la casa de mi hija. Me vine a hacer el vivo acá porque tengo la casa invadida. Vino mi mamá, mi hermano, es un despiole en mi casa, entonces igual me voy al depto de Loli, que va a haber silencio, y Amadeo confirma con su ladrido la importancia de esto y sobre todo esto de no enjuiciarnos, ¿no? Y no culparnos, que es lo que decís vos, ¿no? Que es la culpa es bien humana. Los animales no sienten culpas, pero el humano sí. Entonces, Nosotros pensar como mujeres que a lo mejor nos tocó atravesar un aborto espontáneo o un aborto que nos realizamos porque en ese momento no podíamos tener ese niño, que fue nuestra mejor opción, ¿sí? Y no enjuiciarnos y no culparnos de lo que nos sucedió. Porque este es un tema muy tabú, que obviamente en generaciones anteriores a nosotros nadie hablaba de este tema. Sí, hay muchos casos que llegan a consulta y dicen, sí, mi abuela se hizo 9 abortos. Y bueno, pero eso no se sabía, eso se supo después que la abuela murió por ahí, ¿no? Y las consecuencias que traen los no nacidos en los niños que vienen después, que sabemos que puede ser desde una esclerosis hasta un problema de coxis, hemorroides, autismo, Asperger, sabemos de todo eso, ¿no? Mira, Sí, Andra. te hago un comentario porque justo está Norma Beatriz, que tiene un niño con estas sintomatologías, y dice, cuando me permití reconocer a mi primer no nacido, mi hijo empezó a hablar. Wow. Esas son las confirmaciones que a nosotros nos llenan el alma, ¿no? Que decimos, esto no es una cosa tirada de los pelos o algo que alguien inventó porque se le cantó. No. Esto nos confirma a diario que cuando nosotros reconocemos esos no nacidos, nuestra realidad cambia. En un montón de aspectos, porque también influye hasta en la economía. Sí, absolutamente. ¿No? Claro que sí. Está todo anclado a ese dolor. Aparte, cuando hay una situación como lo que está pasando, que sí, bueno, hay un dolor tan grande, hay un dolor bloqueado. Nosotros decimos que se traba el tiempo, y en ese tiempo trabado se expresan los dolores y nos quedamos dando vuelta, orbitando en ese dolor sin poder, no sé si la palabra sería avanzar o evolucionar, pero sin poder soltarlo, ¿no? Entonces me gustaría que vos pudieras contar cuál es nuestra metodología o cómo avanzamos nosotros para desbloquear esos duelos, para ir a buscar los perfiles, para qué, bueno, es tuyo el espacio. Sí. Bien. No, igual me encanta que compartamos ideas, ¿no? Que entre los tres, perdón, podamos poner nuestro ojo y nuestra mirada, ¿no? Porque yo soy una mujer que sí sufrí abortos y bueno, junto a mi consultor, gracias Gus, que me lleva en un recorrido hermoso, pude ver cómo esos abortos afectaban mi economía, ¿no? Porque en aquel momento yo no podía tener otro hijo, porque no podía darle un bienestar económico a ese hijo. Y fue la mejor opción y hasta tuve que pedir la plata prestada para poder hacerme el aborto. Entonces, todo eso que yo enjuiciaba en mí, y hasta por ahí sentía culpa, y el día que se los conté a mis hijos, yo lloraba con culpa, todavía me angustio, y mis hijos me decían, mamá, pero no te enjuicies, fue lo mejor que pudiste haber hecho en ese momento. O sea, era tu opción,
la tenían re clara. Yo cuando lo hablé con Pablo digo, ¿yo cómo le digo a mis hijos que me pasó esto? Y me dice, tus hijos ya lo saben. Y yo digo, ¿cómo que ya lo saben? Sí, somos eso, ¿no? Somos información, somos códigos. Ellos sabían, me abrazaron, me contuvieron, me dijeron, mami, tranqui, eso tenía que pasar y así fue. Y cómo estos no nacidos afectaban a mi segundo hijo, que en realidad no era el segundo, era el cuarto. Y entonces estaba con una hiperactividad, un déficit de atención importante, no paraba de moverse. Bueno, todo esto yo lo conozco cuando llego a Mano Puente, antes no sabía. Yo tenía un diagnóstico de hiperactividad y déficit de atención, pero lo vivía desde la psicología, no lo vivía desde acá, desde esta profundidad. Cuando conozco Mano Puente y realizo estos rituales que nosotros les ofrecemos a los consultantes, nunca le obligamos a hacer un ritual si ese ser no lo quiere hacer, pero le ofrecemos un ritual que se llama ritual de entierro, y es para poder reconocer esa alma, esa energía que quedó ahí, como dice Gus, sostenida en el tiempo, y poder darle el lugar en el clan que se merece, ¿no? Y es un ritual que, bueno, nos compartió Pablo con una piedrita donde se le pone el nombre, se toma conciencia de que eso va a tener esta energía que no pudo encarnar, se la tiene un tiempito con uno y después se le da entierro, ¿no? Como si fuera un entierro de un sepelio que merece esa alma, ¿no? Hoy también se lo explicábamos justamente en la charla que tuvimos a los consultantes, A los futuros consultantes y consultores seguramente, y les decíamos de esto, de la importancia del orden, ¿no? De poder darle a cada uno su lugar, de que todos tengan su espacio en este árbol, de poder reconocerlos, de poder otorgarles un nombre, de cuánto libera al que viene después de este no nacido, como bien nos decía Norma recién, ¿no? Cuánto benefició ese reconocimiento para que su hijito que no hablaba a partir de ese momento empezara a hablar. Y empiezan a pasar cosas maravillosas después de ese reconocimiento y ese orden en el clan. Así que es hermoso lo que me estás contando. Siempre con la mirada de que ese orden y ese reconocimiento es para mí, es Siempre. para mi propia liberación, es para soltar mi propia culpa, es para soltar mis propias cargas, porque lo que les pasa a nuestros hijos es que nos muestran con sus comportamientos lo que nosotros todavía tenemos que sanar. O sea, lo que estaba mostrándote tu hijo era, mamá, ya lo podés soltar, estoy moviéndome acá, como haciéndote señales, diciendo, soltalo, ya está, ya no lo necesitamos más en este universo. Pero bueno, uno tiene un montón de programas, un montón de miedos, un montón de situaciones que sostiene, porque ese paquete de datos nos trajo vida y nos hizo tener descendencia. Entonces, claro, yo me quedaba pensando con lo que decías, ¿cómo no se van a poner tranquilos tus hijos y contentos si tus hijos viven gracias a tu decisión previa? Gracias a esa decisión previa, ellos pueden vivir. Entonces, ellos te van a comprender y te van a apoyar y vas a poder soltar los miedos. Pero maravilloso esto que estás contando. Sí, y también el miedo al juicio que tenemos las mujeres. Nosotros recién ahora como que el rol femenino empieza a enarbolarse, empieza a mostrarse, a ponerse fuerte. Sí, siempre fuimos un sexo fuerte, pero recién ahora está como acá poniéndose en pelea, levantando la bandera, la que dicen, ¿no? Yo hoy puedo reconocer que fui abusada y levanto la mano y digo que fui abusada. Antes eso no se hablaba, eso se mantenía en secreto. Y los abortos, ya sean espontáneos o sean realizados, también se mantenían muy ocultos, porque ahí aparece otro componente que tiene que ver con el juicio, ¿no? El juicio y el miedo a qué van a pensar de mí, y siempre decimos, ¿no? De la importancia de poder escuchar ese juicio en el consultante, que nos va a traer un montón de códigos y un montón de información con respecto a eso que nos está contando. Y por supuesto que esto tiene que ver con información que va a estar en nuestro inconsciente individual, en el familiar y en el colectivo. Y somos animales de nada, somos mamíferos, y necesitamos ser incluidos, necesitamos no ser mal vistos, no quedar fuera de la manada, no quedar señalados, no quedar fuera del clan. Y cuántas cosas sí las hacemos
a veces no tan políticamente correctas, para ser incluidos en el plan. Claro, siempre, siempre queremos pertenecer y permanecer en manada, porque eso es lo que nos asegura la vida, ¿no? Y entonces, nada, desde este lugar de mujer, compartirme con las mujeres que por ahí están viendo el vivo y que alguna vez sufrieron o pasaron por un aborto, ya sea espontáneo o sea realizado por decisión propia, a que suelten la culpa, ¿no? Que es una amarra, es un ancla que nos tira para abajo, nos jala para abajo la culpa, y saber que eso tenía que suceder, como dice Gus, para que después todo sea de manera coherente y consciente. No, nada pasa incoherentemente en nuestra realidad. Y en tu experiencia como consultor, ¿en dónde has encontrado esas redes, esos códigos que, entre comillas, voy a decir esto, invitan o hacen que se cree una realidad alrededor de un escenario propio que invita o que se hostila a que ese hijo nazca o que invita a que ese hijo lo soltemos de alguna u otra manera? ¿Qué códigos te has ido encontrando en los espacios de consulta que hacen propenso a esa decisión? Bueno, a mí me pasó, por ejemplo, en una consulta, una chica que venía por desvalorización, era una señora. Cuando llegamos a Reorixins, ella nota, armamos el árbol, estudiamos el árbol, y cuando llegamos a Reorixins, su mamá había perdido los 4 primeros embarazos. 4 embarazos perdidos, pero era como decir, ¿cómo puede ser que mi mamá, después de tantos embarazos, tuvo 3 hijos más? Tantos embarazos perdidos. Y cuando fuimos a Reorixins, vemos que a su abuela, cuando venía de Europa, venía con 5 hijos, 1 que amamantaba y traía consigo, que abrigaba, y 4 que estaban con hambre, que tenían frío. Esos 4 niños mueren y los tienen que tirar del barco, porque no se los podía tener con ellos, entonces los tiran. Cuando vemos todo eso, decíamos, bueno, qué perfecto que estos 4 niños no hayan nacido, ¿no? Porque es como ese código que portaba la abuela, que los 4 primeros se les murieron y los tuvo que tirar al mar. Claro, un dolor enorme, esto de que hablábamos antes, ¿no? Que vamos a encontrar la réplica de lo que está pasando acá, tiene que estar más atrás. No puede no estar. Y yo lo veo en mí, esos 2 abortos que yo me realicé, y mi abuela que pierde mellizos antes que nazca mi mamá. O sea, como que la cuenta va perfecta. Yo había tenido mi primer hijo, después tuve 2 abortos, después tuve mi segundo hijo, y mi abuela había perdido 2 hijos anteriores a mi mamá. Entonces era como, bueno, la cuenta perfecta. Estaba mi tía, los 2 perdidos, mi mamá. Entonces yo necesitaba que esos 2 niños no nazcan, ¿no? Esos son los códigos que a veces repetimos sin dándonos cuenta. Obviamente que decimos, bueno, esto pasó porque pasó, me tocó, y nada te toca. Y decime. Y cómo esas burbujas de dolor hacen que el tiempo se detenga, y cuando vuelvo a tener la posibilidad de estar embarazada, en ese número de hijos que está envuelto en esa burbuja de dolor de esas aparentes 2 generaciones atrás, cuando realmente soy yo otra vez la abuela, volviendo a estar embarazada, y con esta memoria que dijo, bueno, mirá, el inconsciente le dice a la abuela, acordate que cuando estuviste embarazada perdiste esos 2 embarazos, y mirá cómo creció el clan, mirá cómo prosperó la familia. Entonces ahora hay como una especie de mandato inconsciente que dice, bueno, no, no lo tenés que tener, porque si no lo tenés, el clan va a prosperar como viene prosperando, y va a crecer la familia, y el inconsciente biológico, lo único que tiene como objetivo es que la especie se desarrolle, que seamos más y que vivamos más tiempo. Y encuentra con algunas determinadas pérdidas como soltar determinados lastres, parece duro lo que digo, pero hace que todo florezca y que crezca más. Eso es Está buenísimo, está buenísimo lo que estás diciendo, ¿no? Y sobre todo para esto, para la culpa, porque es un mandato meramente inconsciente. O sea, esto sucedió y después el clan creció, porque después nació los 3 hijos, ponen en el caso de esta consultante, después nacieron más nietos, después todo prosperó. Entonces era necesario atravesar ese dolor.
a veces en mayor gradiente, a veces en menor gradiente, pero esa es la parte más dura y es donde ahí nos tenemos que poner más blanditos nosotros como consultores. Por ejemplo, a mí me llegó una chica a una charla introductoria donde narraba la muerte de su hijo de una forma muy, muy dura, muy tosca, no se le inmutaba la voz. Todos los que estábamos en esa charla llorábamos de escuchar su relato, y resulta ser que esta mamá había bloqueado ese duelo, ¿no? Y, y, y después cuando viene a consulta, que trabajamos ese duelo, me dice, yo fui a una biodescodificadora y me dijo, bueno, esto te lo creaste y tenés que hacerte cargo, porque en esa parte es donde nosotros nos ponemos más blanditos. Sabemos que todo es creación, pero tiene que haber un respeto, tiene que haber una empatía, ¿no? Hacia esa mamá o hacia ese papá, que sabemos que todo es creación, pero no podemos recibir a esos papás diciéndole, bueno, es tu creación y ahora hay que aceptarlo. Claro, es una creación desde la información que portamos en el inconsciente, donde nos tenemos que empezar a mirar como algo más que este ser humano moderno que somos, ¿no? Donde creemos que todas las decisiones las tomamos desde la mente y desde nuestro pensamiento y desde nuestro sentir, y en realidad no decidimos nada desde ahí, sino desde esos datos que están guardados en nosotros, que dieron como resultado vida y nos trajeron hasta acá. Pero es muy disruptivo pensarnos desde ese lugar, porque estamos acostumbrados, por decirlo de alguna manera, a creer que todo lo podemos decidir y que todo lo podemos manejar desde el pensamiento, desde el hacer, desde la manufactura. La creación de la que nosotros hablamos tiene que ver no con la creación del hacer, ¿sí?, sino con esa información que portamos que nos trajo hasta acá. Y también es bueno poder decir a todo el mundo que eso que nosotros portamos, esos códigos que devienen en creaciones como estas, no son destinos inexorables. No es algo inexorable que va a seguir pasando hasta que se disuelva a través de generaciones. Y nosotros tenemos un espacio que se llama Consulta de la Existencia Consciente, donde esos códigos se pueden soltar, esos códigos se pueden pasar, se pueden soltar porque ya no los necesitamos más para seguir en esta experiencia biológica. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, está bien, yo si no lo suelto, si no me animo a ir a consulta, si no lo puedo atravesar, el inconsciente te va a decir, tranquila, está todo bien. Si vos no podés hacerlo, va a ser el que viene atrás, va a ser el que va a llevar ese código en ese formato, o quizás ya en la biología, en formato de síntoma biológico, y va a darle otra oportunidad para poder soltarlo. Pero ya no vas a ser vos en este envase de cuerpo, sino que vas a ser vos en tu formato de hijo o de nieto, que va a atravesar por el mismo dolor de similares características y que va a tener la oportunidad de soltar. Porque el dolor te viene a dar la oportunidad de poder encontrarte con él para poder romper esa burbuja emocional y que toda tu realidad cambie. Creo que de todo esto lo que queremos dejar un mensaje con Sil es un mensaje tranquilizador y de esperanza. Claro, no. De culpa. Donde sabemos que todo lo podemos ir a trabajar en consulta para poder entender la lógica de cada cosa que nos pasa. En este caso estamos hablando puntualmente de no nacidos y a lo mejor de alguien que viene a consulta porque no puede tener hijos o porque tiene estas continuas pérdidas, ¿no? Así que... Aparte porque este síntoma nos atraviesa. Sí, queremos escuchar tus experiencias y un poco también qué te motiva, obviamente por tus códigos, por lo que vos portás, pero qué te motiva a tener esta charla y hablar de este tema tan delicado que muchas veces no se habla, pero con este mensaje esperanzador, ¿no? De decir, yo pude soltar la culpa y ahora estoy de esta manera.
justamente por eso, ¿no? Y esto que decís vos, traer tranquilidad a quienes nos está escuchando, y que no significa que porque estuvo en la historia te va a pasar. Siempre vamos del síntoma a la historia. No es que porque en la historia estuvo a vos te va a pasar. Pero si te pasa algo, cualquiera sea tu síntoma, cualquiera, y no te deja vivir en plenitud, que tengas hoy una herramienta como es la consulta en bioexistencia consciente, que te hace cambiar esos códigos que fuiste y que te hace mejorar tu realidad, es maravilloso. Es simplemente es un mensaje alentador a las personas que todavía no se atrevieron a tomar una consulta, que tienen miedo, que se ponen trabas, que dicen será, no será, pero a mí no me gusta, pero como todos los meses, pero que sepan que uno puede cambiar todos los códigos que fue, de a poco, que es un proceso, que no es nada mágico, que no lleva una consulta. ¿Cuántas consultas me va a llevar sanarme? Señora, la vida, Señor, la vida, porque toda su vida está más arriba, ¿no? Conectada con todo lo que fuimos, como decís vos, ese inconsciente familiar que nos rige, ese inconsciente colectivo. Y desde ese lugar a mí me lleva esto, que me llegaron casos y casos de mamás que pierden hijos. Entonces dije, todo esto es para mí, claramente, ¿no? Si yo en mi árbol tengo esta historia, tengo historia de niños muertos, y quien me viene como a pegar un cachetazo y a decirme, hey, mirá que todavía esto está latente, porque todo esto yo lo veo en la apertura para comunicadores. Cuando hago la apertura con Pablo veo el dolor que yo estaba aportando por mi prima fallecida, de quien yo soy yacente, como que vino a decirme, pero me parece que todavía está ahí, me parece que todavía lo tenés fresquito. Cuando cuenta esta chica en la charla introductoria su historia, la historia de su hijo, y cuando la amiga la mira así, le dice, bueno, ñata, y cuando le dijo, bueno, ñata, la miro y le digo, ¿te dicen ñata? Y me dice, sí. Y ñata era mi tía, a la que se le muere la hija, de quien yo soy doble por profesión, soy masajista, y por parecido físico. O sea que soy yacente de su hija y doble de mi tía. Entonces dije, ¿cuánta información me trae esta mujer? Pero tenía un duelo muy bloqueado, muy bloqueado. Cuando logramos soltar ese duelo, cuando logramos explotar esos soles que estaban orbitando su realidad, ella empezó a llorar a su hijo. Y me dice, sí, lloro todo el día ahora, lloro. Fue a la charla de Pablo, se la pasó llorando. Fue a la cena, se la pasó llorando. Y yo me ponía contenta de que ella llore. Y la amiga me dice, no, pero bueno, ella es creación. No, pero pará, dejar que llore. Está dolando a su hijo que 4 años sostuvo en silencio el dolor. Entonces ella es como que vino a mostrarme, y dije, bueno, vamos, y a la semanita o a los 10 días me piden un turno una chica que también se le había fallecido su bebé, pero en este caso en el parto, y nosotros sabemos que los duelos, viste, tienen como gradientes, o sea, como que tienen escalas de dolor, ¿no? No es lo mismo perder un bebé de 3 meses que perder un bebé cuando ya está crecidito y fallece en la panza, no es lo mismo parirlo y que muera, o sea, todo ese dolor es como que se va incrementando, ¿no? Y mucho más doloroso es criar un hijo y que muera. Mucho más doloroso. Es muy interesante lo que estás diciendo. Ahora vamos a retomar ese tema. Quiero contestar una pregunta que recién pusieron por escrito acá, de una chica que tiene un seudónimo, pero no tengo el nombre, que preguntaba por una persona que tiene consulta, que tiene una malformación, tiene 3 riñones, y pregunta si esos 3 riñones se deben a que ella tiene un no nacido reabsorbido. Los no nacidos tienen un nombre, ahora vamos a explicar un poco de qué se trata, que se llaman yacentes horizontales. Esta chica es consultora porque manejaba justamente esta terminología, y estaba preguntando si eso se debe a que tiene un no nacido reabsorbido, y si es así, ¿qué es lo que tiene que hacer? Me parecía que era Tere de Bariloche. Hola, Tere. Hola, Tere, ¿cómo andás? Bueno, Tere, escúchame, mirá, en principio te diría que no, porque una persona que viene a tener 3 riñones viene a trascender historias que tienen que ver con los líquidos, que tienen que ver con los dramas existenciales, y tiene que ver con la liquidez del dinero. Los líquidos, los riñones, lo que vienen a hacer es a dosificar, a administrar los líquidos dentro del cuerpo.
y lo que está necesitando es un riñón más para administrar, no, tiene 3, o sea, tiene un riñón más para administrar más cantidad de líquidos. Y puede haber historias de falta de liquidez, de falta de dinero, historias de sed, historias de dramas existenciales como los que traen los riñones, pero no necesariamente estamos hablando de un gemelo que se reabsorbió. Pero viene muy bien este comentario para preguntarte y para que nos expliques a todos los que nos están mirando, ¿qué significa eso de tener un yacente horizontal? ¿Cuáles son los comportamientos? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Cuáles son los del día a día? ¿Cómo son los comportamientos de una persona que tiene no nacido antes que él? Bien, vos sabés que cuando uno tiene no nacidos anteriores puede tener varios síntomas, desde una escoliosis, como lo dije hoy, ¿no? Ese lugar que está queriendo ocupar esa energía y corre a la columna del lugar, ¿no? El que sabe la escoliosis hace como una curvatura, a veces cuando hay muchos, hay más de una curvatura, y esto lo mostró creo que Marcelo en un caso también que él trató de escoliosis, que él es el traumatólogo. Y no solo eso es como, bueno, bien biológico, ¿no? Pero después tenemos emocional, ¿no? Esta de moverme por dos, de no poder prestar atención, de no poder quedarme con la atención en una sola cosa y poner la atención en varias cosas. O sea, síntomas nos pueden dar hasta hemorroides, problemas de coxis, que el coxis duela o que el coxis se paspe, ¿no? Hasta eso puede darte un no nacido anterior. Y vos, al ser... Y mucho comportamiento, ¿no? Ir a un negocio y comprarme de a 2 cosas, o cuando cocino hacer mucha comida y cocino además porque va a venir otro a la mesa. Al momento de tomar decisiones, que me cueste tomar decisiones, elegir más de una carrera y dejarla, empezar otra, ¿no? Son como comportamientos que nos van a estar marcando que muy probablemente haya mucho. Y esa frase de cabecera que dice, todo me cuesta el doble, remo en el dulce de leche para conseguir las cosas, todo me cuesta el doble, porque estoy trabajando por el doble. Sí, tal cual. Bueno, mi hija tiene un no nacido reabsorbido, que es lo que decía Teresa, creo que fue que preguntó. Claro. En este caso, si hay un riñón de más, nosotros no tenemos forma de saber si es porque hubo un no nacido, no tenemos forma. En el caso de mi hija, ella tuvo un resto gestacional en la punta de la columna. Entonces eso fue lo que a nosotros, el médico nos dijo, no, esto es un resto gestacional, ella venía con una gemela, la reabsorbió y bueno, en este caso mi hija todo el tiempo comprar por 2, todo era por 2. Y yo feliz de comprarle por 2, pero nunca lo había relacionado desde la mente, sabiendo desde muy chiquita que ella había perdido una gemela, pero yo no me daba cuenta de eso. O sea, yo lo hacía porque pensaba que la mimaba, que le daba porque podía, y claro, no era ese comportamiento, como dice Gus, ¿no? Bueno, me compro yo y le compro a mi hermana. Ay, no, pero un par de zapatos, no, 2 pares de zapatos. Entonces, una remera no, 2 remeras. Y yo hoy entiendo que era por eso. Totalmente. En ese momento no, porque yo tenía la información médica, el médico me había dicho esto pasó así, y si vuelve a dar síntomas, bueno, quizás haya que hacer una intervención, bla, bla, bla. Por suerte no dio más síntomas o autofortuna, pero bueno, eso sucedió. De esa manera sí nos enteramos que había un gemelo reabsorbido, pero en este caso no sabemos si el riñón vino por eso o no. Yo como dice Gus, yo creería que no, pero bueno, eso lo puede definir. No es un síntoma clásico, claro, que podamos decir, la característica de tener un yacente horizontal se suele aparecer con esta situación. Uno, por lo general, puede reemplazar un órgano teniendo un tercer órgano o un segundo órgano porque carga y porta con historias del conflicto de la funcionalidad de ese órgano que necesita que se multiplique por un 50% más, porque el volumen del trauma es muy grande, ¿no? Pero volvamos acá a la charla, que está maravillosa y que la gente está muy, muy prendida en lo que estamos charlando, y es esto de cómo poder soltar ese duelo, ¿no? Cómo poder romper esa culpa que solemos portar, como decía recién Cristina, que a veces nos deja frisados en un momento de mamá y papá,
que después no pueden crecer porque se quedan ahí mirando esa pérdida y conectados con ese dolor, ¿no? ¿Cómo avanzamos con eso, señor? Bueno, en el caso de mis experiencias como consultora, yo llevo a la consultante al momento de la pérdida de ese hijo. La llevo a conectar con ese enojo que quedó detrás del dolor, porque ese duelo, así como lo dice la palabra, duele al punto del enojo, ¿no? Porque me enojo porque mi hijo se me fue, o me enojo con Dios que me lo llevó, o me enojo con la enfermedad o con los médicos, pero yo ese enojo lo tengo que soltar, tengo que liberarlo. Si no lo libero, va a quedar anclado y el duelo va a seguir. Va a seguir, o sea, encontrarnos, yo siempre le digo a las mamás o a los papás que me ha tocado llevar a ese momento, perdón por la expresión, pero te voy a llevar a este momento de mierda que te tocó vivir, porque es de la única manera que vas a poder soltar ese ancla que te está sosteniendo en el dolor. Totalmente, y hay mucha resistencia por el juicio, justamente. Porque, sí. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo le voy a decir a ese hijo que no nació que estoy enojada, que me duele, que no era esto lo que esperaba, que yo tenía un proyecto, que yo tenía un deseo? Porque ahí también hay un duelo con ese proyecto, con ese hijo que yo tenía, proyectando todo en ese hijo que iban a ser y que finalmente no fue. Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer liberar al consultante. Anita, claro, perdón, sí. Anita Mención nos está preguntando por un niño, por una nena, no alcancé a leer, y de paso te saludo, Anita, gracias por estar acá prendida al video, con 6 dedos, con 2 uñas. No, volvemos a la misma situación del riñón, no es una característica de alguien que tenga un no nacido encima, pero sí es una característica de que ese dedo que se duplica y esa uña que se duplica, vamos a ir al significado de ese dedo y de las uñas en particular. Es un tema de marcaje de territorio, de poder aferrarme al territorio. Pero ese dedo en particular nos va a contar una historia fuerte, que yo necesito 2 dedos para poder sobrellevar adelante eso que viene a contar el dedo, ¿no? Si es un tema de conflicto con mamá, el conflicto con mamá viene multiplicado, si es un tema de dirección, viene multiplicado, pero no necesariamente una malformación que haga que tengamos un órgano o una parte del cuerpo de más, va a implicar que tengamos un no nacido, que portemos un no nacido. Hay características, un teratoma es una característica de que llevamos un dedo, pues una formación que se aloja alrededor de las lumbares y tiene uñas, tiene pelitos, tiene como restos de un bebé, pero no necesariamente estamos hablando de alguien que tiene un dedo de más, o un órgano de más, o una malformación de estas circunstancias que va a hablar de un no nacido. Me han parecido muchos de estos mensajes, que hoy estamos teniendo una hermosa audiencia muy activa, así claro. que me encanta que aporten y pregunten. Acá lo tenemos a Donis, que dice: hola bellas almas, hola Donis. Cuando una madre tiene una pérdida al inicio del embarazo y no hubo el sol emocional de dolor, ¿para qué cosa decide la biología pasar esos datos al hijo que sigue si no hubo dolor? Me pregunta, ¿no? A ver. Sí, bueno, para mí sí, el dolor es inconsciente, o sea, vos no lo sentís desde la mente, el dolor está anclado, está encriptado, como decimos nosotros, en algún espacio, pero no es que no hay dolor, quizás vos desde la mente sentís que no te dolió, ¿sí? Como hoy atendí a una persona, a una chica que me decía, bueno, no, yo ya opté por no enojarme más, y entonces le digo, mira, si vos no te enojas más, ¿qué es lo que te trae a consulta? ¿Qué es lo que te hace sentir desvalorizada si no te enojas más? No, bueno, pero porque antes el enojo a mí me hacía mal, yo me enfermaba, me agarraba gastritis o me sentía mal. No, el enojo está, pero está encriptado, está guardadito, seguramente tiene datos para pasarle a ese niño que viene después a habitar ese útero, seguramente tiene datos. Entonces, a mí me gustaría contestarle a Donis, diciéndole
que nada que viene a nuestra realidad viene sin ningún tipo de mensaje atrás ni ningún código atrás. Todo viene con una necesidad de manifestación en nuestra realidad portando un dato. Entonces, eso que está apareciendo no es inocuo, no es algo que apareció porque, bueno, llegó el enojo, y pasó esto inadvertido, no me di cuenta. Viene con una información. Con un mensaje. Y esa información viene con una emoción. Pero yo le sumaría, porque entiendo que la pregunta está más volcada a esto que yo tomo de ese yacente horizontal. Porque si hay un yacente horizontal, yo además de mi propósito, también voy a cargar con el de ese que no pudo continuar su propio propósito. Y me parece que la pregunta de él apunta a ese lado, ¿no? Como para qué cosa decide la biología pasar esos datos al hijo que sigue si no hubo un dolor. En realidad, lo que es un comportamiento posterior que me hace notar la presencia de ese no nacido. Como lo que decíamos recién con Silvana. Con propósitos se me hace difícil la vida, me cuesta mucho, y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso me viene a contar una historia que tengo que ir a buscar. ¿Cuál es la historia que tengo que ir a buscar? Esa historia que dice que hubo una pérdida en el embarazo de mamá y me pasó esos datos a mí para que yo vaya a aliviar a mamá ese supuesto dolor que yo no vi, pero que seguramente mamá tuvo, porque eso pasó porque antes ya también pasó. Entonces lo voy a buscar más, pero también lo tengo que ir a buscar más atrás. Más atrás. A lo mejor en mamá no fue tanto el dolor, pero más atrás seguramente está la historia. Claro, es que nada, es como dice Gus, nada nos pasa por casualidad. Obviamente que no vamos de la historia al síntoma, vamos a ir del síntoma a la historia, porque si está el síntoma, la historia está, no puede no estar. Es como dice Pablo, hay infertilidad, no puede no haber un niño muerto, no puede no haber habido una mamá que murió, un papá que abandonó, un papá que murió, no puede no estar, si no, no habría una infertilidad, no puede no estar. Totalmente. ¿Viste? No, pero yo no sé, pero no, en mi caso no, y después cuando vas a Reorixin te encontrás con bombas que decís, no podía no estar. Siempre que tengamos un síntoma, siempre que tengamos algo que nos está sucediendo, tanto en biología como en todo lo que nos muestra la realidad desplegada, es porque ya estuvo y nos viene a mostrar algo. No, todo nos viene a mostrar algo. No hay nada que nos pase por casualidad. Y con eso que decís, qué amplia gama de impacto que puede tener un no nacido, ¿no? Porque uno dice, bueno, está bien, tengo un no nacido, ¿y cómo me puede impactar? Por eso no vamos de la historia en sí, porque puede impactar en todo o en nada, pero evidentemente la burbuja de dolor que forma la muerte, o de un bebé o de un no nacido, es inmensa y puede dispararse para cualquier dirección. Habrás tenido mil experiencias de consulta con síntomas súper diversos que todos tienen mucho que ver y va a estar muy anclado con un no nacido, con un aborto espontáneo, con un aborto provocado, con una pérdida, de infinidad de cuestiones. Sí, y también contaste de casos de mamás que perdieron hijos a temprana edad. ¿Querés aportar algo con respecto a eso, como para no hablar solamente de no nacidos, sino también de por ahí estas pérdidas, ¿no?, que son tan fuertes? A veces, si nos ponemos a mirar, de que una pérdida de un niño a una edad temprana, ¿no?, que tiene todo el potencial de vida y todo lo que hay atrás y todas las expectativas y esto que decíamos recién, ¿no?, de lo que yo proyecto en ese hijo, cuántas historias de dolor y de duelos puede traer alguna situación como esta. Claro, porque no es lo mismo que fallezca un nene, pongamos una edad 7 años, a que fallezca una persona de 50. O sea, como que el radio, por decirle de alguna manera, emocional, es mucho más grande, porque un niño quedó, como dijiste vos recién, con un montón de etapas sin vivir.
una persona de 50 años que por ahí ya fue papá, y bueno, sí, era joven, tenía un tiempo más para vivir, pero bueno, ya cumplió. Para la biología es como, bueno, ya cumplió con lo que había que venir a hacer, tener descendencia. Teníamos que dejar descendencia, ¿no? Cuando un niño muere, es como que en nosotros, en nuestra parte animal también se activa eso, me voy a quedar sin descendencia, ¿no? Por eso sabemos que después de una pérdida de un hijo, el cerebro entra en esta fiesta manía, ¿no? Donde los papás sienten la necesidad de tener sexo y no la pueden frenar, y bueno, a veces la frenan y pasan cosas en la biología. Pero bueno, yo he escuchado, creo que en alguna apertura, una mamá contar que después de la muerte de su hijo ha tenido relaciones con su esposo llorando, porque ella sabía que lo que le estaba pasando era terrible, pero era un mandato inconsciente, no era desde la mente, como decís vos, yo desde la mente no puedo solucionar tal tema, porque si no todos tendríamos todo lo que desearíamos desde la mente, ¿o no? Exactamente. Entonces, bueno, claro, bueno, es esto, ¿no? ¿Qué gradiente tiene la emoción cuanto más jovencita es la persona que fallece? Y qué enseñanza trae a esos papás, porque trae una enseñanza dolorosísima, claramente, ¿no? Cuando esta chica llega a mi charla, dice, yo llego a Humano Puente porque yo escuché a Pablo que uno crea las cosas y yo quiero saber para qué cree que mi hijo se me enferme, como se me enfermó, que no supieran los médicos darme un diagnóstico y que se me muera como se me murió. Yo quiero saber para qué. Hicimos ese desbloqueo de ese duelo, que yo digo, bueno, yo festejaba que ella pueda llorar, que haya llorado, yo festejaba, porque yo decía, ¿cuánto dolor estás sacando, amiga? ¿Cuánto dolor estás sacando que tuviste guardadito tanto tiempo? Y después de eso, se le movió mucho el universo. Después de desbloquear el duelo, después de la primera consulta que hicimos solo desbloquear ese duelo, la llamaron, ella estaba anotada en una lista para adoptar, y la llamaron que ya tenía una reunión para adoptar. O sea, fue en la primera consulta y fue como, wow, esto se movió, y ella decirme, me siento más, o sea, si bien lloro todo el tiempo, ahora miro un colibrí y lloro, miro una mariposa y lloro, pero bueno, esto se abrió, se empezó a mover. Después en la segunda consulta empezamos a ver el para qué ese niño tenía ese síntoma, ¿no? Porque si bien ella no vino a trabajar el síntoma del niño, ella vino a trabajar su enojo y su ira que su niño mostraba, ¿no? Y pudimos ver historias dolorosísimas de ella, de su contemporaneidad, donde veía cosas que no quería ver, donde no podía hablar, no podía expresarse, y este nene tiene una proliferación celular en los ojitos que se los va cerrando hasta dejarlo cieguito, y se le hacen como fuegos, lo describe ella, en la boca, en la garganta, en la lengua, en el paladar, también todo lo que ella no pudo expresar, ¿no? Entonces todo esto lo íbamos viendo, y es como que ella me dice, sí, mi vida cambió, y si bien me duele la partida de mi hijo, pero hoy me siento distinta, no sé cómo explicarte, me dice, pero me siento distinta, me siento liviana. Y bueno, nada, honrarla porque es súper valiente, y ver eso, ¿no? Que la valentía de un papá de atravesar esto, porque nosotros decimos, sí, bueno, está bien, vos elegiste trascender la muerte de un hijo, porque hay que ser muy valiente para trascender esto, ¿eh? Y felicitarla por su valentía, a ella como a otras mamás que llegaron a mi consulta porque se les murió un niño. Y yendo a buscar el mensaje del síntoma por el cual ese niño se despidió del plano, va a encontrar la respuesta del para qué ese niño vino a este plano, a contarle esas historias que ella todavía tiene que sanar, que tiene que limpiar. Eso es la respuesta del para qué me creé un hijo de manera inconsciente, pero para qué me creé un hijo que se me muriera, era para mostrarme el paquete de síntomas que traía ese niño, que es mío, y que yo tengo que sanar. Eso es exactamente para lo que vino. Pero en el camino hay cosas por hacer. En el camino hay
que agarrar a ese niño, como me imagino, porque te conozco como consultora y cómo trabajas, que es agarrar a ese niño y decirle, yo no te traje al mundo para que te mueras. Sí, Yo no sí, te se lo traje dijo, al mundo se lo para dijo. que te mueras. Ah, Qué ¿Por qué me importante dejaste? ¿Por qué te fuiste? ¿No? Poder decirle a ese hijo, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? Mostrarles el enojo de esa mamá por el abandono que siente porque ese nene se fue. Es muy fuerte, es muy fuerte. Por eso yo decía, esto hay que hablarlo, para que esas mamás que atraviesan esto y que se quedan, como decís vos, en ese loop de dolor y que no pueden salir de ahí, se animen, que se animen a sanarse, que se animen a descubrirse. ahí te están agradeciendo. exactamente. Por estar en la realidad de mi amiga, te dicen, y cambiarle tanto su realidad. Mili. En realidad, la realidad se le está cambiando a tu amigo, que es Sí, valiente por ir a la consulta, por crearse una consultora Que la como Silvana, acompañe. que la acompaña, pero el paso lo está dando ella. Ella fue la que se fue a buscar en ese dolor, se fue a encontrar en ese dolor. Confió en que su bebé le traía un mensaje para que ella se pudiera sanar. Eso lo fue a buscar ella. Así que nada, sí. hermoso esto que estás contando, y fuerte y poderoso, porque estas historias suelen ser muy poderosas. Siempre les decimos a los consultantes, nosotros no hacemos nada, solamente te acompañamos, Nada, te llevamos nada. la mano. El que sana es el consultante, es el valiente que se anima a dar ese paso, porque sabemos que no es fácil transitar este camino, porque nosotros también lo hacemos en nuestras propias consultas, y que vamos a buscar recuerdos dolorosos no sanados, ¿no? Claro, y también le agradecemos por venir a mostrarnos a nosotros eso que todavía está ahí dando vuelta, que decís, o esto o lo sané, o creo que todavía tengo que mover alguna piecita, algún código más ahí, ¿no? Algo me viene a mostrar, nada es de casualidad. También le agradecemos a ese consultante. Totalmente, ¿No? este consultante nos viene a sanar a nosotros. Es un camino egoísta y de experiencia. Como dice Nosotros Gus, es un camino bien egoísta. Claro. Totalmente, totalmente. Y si se sana el consultante es porque se sanó el consultor. Así es, así es. Hermoso. Así es. Bueno, más. ¿Qué otra? Bueno, después de ella llega otra chica a consulta porque su niño no quiere comer. No quiere comer, el nene es muy selectivo en la comida, porque voy a hablar en pasado, viene a consulta y resulta ser que esta chica había perdido un bebé en el parto. Se le muere, el nene nace, vive unas horitas o unos minutos y se le muere. Y ese duelo estaba tan bloqueado ahí, y ese útero que habitó ese nene sabía tan a muerte, que el nene no quería comer carne, el nene no quería comer tomate, no quería comer verduras, no quería prácticamente nada. Dice, tener que cocinar es una tortura porque siempre lo mismo, y no le vayas a dar un color, o no le vayas a poner un pedazo de carne, porque el gesto del nene era, como carne, Bueno, trabajamos ese dolor, fuimos ahí a ese instante de porquería, pudo expresar todo ese dolor, todo ese duelo, todo ese enojo que le quedó con los médicos, con el bebé, por haberla dejado trunca con toda la ropita, con todo lo que ella había planificado para él, ¿no? Y con todo eso que ella tenía ahí pensado que iba a vivir con ese bebé. Y maravillosamente el otro día vino la segunda consulta, me dice, sí, yo no te puedo explicar, pero mi hijo comió hasta locro. Y me dijo, qué rico locro, mamá. Y el otro día me dice, ¿me vas a hacer zapallito, mamá, con carne? Dice, la carne no la podía ni comer. Hoy come carne. Y me dice, qué rico el zapallo. Y yo lloraba, yo decía, sí, yo te la recontra creo, pero esto es cuando vos decís, qué bueno, ¿no? Que ese nene haya podido comer. ¿Qué pasaba con ese neno? ¿Qué pasaba? ¿Qué lo alimentaba en ese útero, ese niño? Muerte. Dolor. Tal cual. ¿Quién lo alimentaba? El dolor. Entonces, ¿qué va a querer comer? No. Nosotros los consultores también lloramos con los consultantes, sépanlo, Sí.
Sí. Si es online y están con los ojos cerrados no nos ven, pero Claro, y estamos ahí, ¿no? Es verdad. Porque esas historias nos atraviesan a nosotros también. Claro. Y qué maravilloso lo que estás contando, porque son tan disímiles los casos, tan diferentes, porque una chica vino porque su hijo no come, otra chica vino a sanar las historias que le viene a aportar la enfermedad de su hijo que falleció, que pasó de plano, y así podemos encontrar muchísimos síntomas muy diversos que están anclados en historias de no nacidos o de niños muertos al nacer, de muertes tempranas. Es un caudal maravilloso de lo que nos viene con un tesoro enorme, pero difícil de transitar, ¿no? Dificilísimo, sí, sí. Bueno, acá nos están preguntando algo, pero me parece que lo vamos a dejar para la próxima. Bueno, esa es una pregunta importante, grande por contestar. ¿Cómo influyen los duelos en la economía? Muchísimo. Así que Muchísimo, hay mucho para hablar. Sí, muchísimo, sí. ¿no? Y en la economía, muchísimo. O sea, si te pones a pensar, por todos lados te invade los duelos en la economía. Por todos lados. De lo que hablamos hoy también tiene que ver con la economía, claro. Esto que venimos hablando tempranito, así que, y acá también estamos hablando de duelos, ¿no? De duelos de madres, de duelos de padres, y influyen en toda nuestra realidad. Entonces, hay mucho para hablar si nos ponemos a hablar de economía y de duelos, justamente. Y hay tanto para hablar que se nos fue la hora. No, ¿en serio? Sí, está pasando una hora. Y aparte que nos cuenta, después nos cuenta Instagram que se nos fue la hora porque lo saca así del aire. Claro, sí. Así que vamos a despedirnos, vamos a agradecerte. Gracias. Hermoso, sí, hermoso el tema que planteaste. Un placer a ustedes que nos están escuchando y que nos acompañan. Gracias a vos por esta participación, por tu calidez, por lo hermosa que sos. Sabés que te recontra que estás. Y yo gracias ustedes. por acompañarnos. Gracias. Yo te quiero agradecer. Por tantas buenas noticias que te estás creando en tu universo. Ay, que me ni llegan les cuento. Ni les cuento. Gracias. Ni les cuento. Ya nos vamos ya vamos a hablar. Gracias a todos los que nos acompañaron y gracias a estas mamás valientes que se animaron a dar el paso. Gracias. A todos, a las mamás, a los papás, a los papás que se animan a venir a consulta y a buscarse, ¿no? Y a buscar ese por qué y para qué le está pasando lo que le está pasando. Anímense, simplemente es probar, y cuando probás es como ahí encontrar, ¿no? La lógica de qué estás haciendo acá, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Sí. Tantas respuestas que muchas veces nos hacemos. Bueno, Sil, es maravilloso. Gracias a ustedes, gracias a todos. Gracias. Un beso enorme, gracias a todos los que nos están acompañando. Nos vemos el próximo miércoles a 19 horas. Y como les decimos siempre, a seguir sanando. Besotes. Hasta el miércoles. Chau, chau. Chau, chau.